Muy buenas noches y bienvenidos a todos nuestros teleamigos, a todas nuestras teleamigas, a este nuevo espacio de Teleamiga Internacional, Debates UGC. Hoy vamos a hablar de temas que seguramente nos preocupan, nos afanan, son punto de partida para muchas conversaciones de nuestro día a día. ¿Es posible una paz con las FARC? ¿Será posible la reconciliación? ¿Está usted de acuerdo con que los exguerrilleros de las FARC lleguen al Congreso? Para hablar de este y otros temas nos acompañan hoy en estudio la senadora Paloma Valencia. Paloma, buenas noches y bienvenida a Debates Muy buenas UGC. noches, Santiago. Muy complacida de estar aquí. Bueno, también nos acompaña el representante de la Cámara, Samuel Hoyos. Bienvenido, Samuel. Señor rector, muchas gracias por esta invitación. Es un placer estar en Debates UGC. Nos acompaña el abogado constitucionalista Andrés Fandiño. Bienvenido, Andrés. Hola, Santiago. Muy buenas noches al representante, a la senadora, al doctor Uzcategui y a todos los televidentes. Un gusto estar acá. Y nos acompaña también José Jaime Uzcategui, quien entiendo va a aspirar ahora a la Cámara por Bogotá y es profesor de la Escuela de Política de la Universidad Sergio Arboleda. José Jaime, bienvenido. Sí, es un saludo, rector. Muchas gracias por esta invitación. Feliz de acompañarlo, de estar con los compañeros y de acompañar también a los televidentes en esta noche. Habíamos también invitado a este espacio a integrantes del Polo Democrático y de otras tendencias políticas, pero a última hora decidieron no venir, de tal manera que espero que igual procedamos con el debate. Fandiño me está diciendo ahora que él está en minoría, porque él como liberal entonces está rodeado de tres tigres. Bueno, está muy bueno. Estaba leyendo esta mañana con mucha sorpresa la entrevista de Germán Vargas Lleras, donde Germán Vargas Lleras ya está diciendo que en el país hay dos grandes tendencias. Una, posible coalición de liberales y de la izquierda, y que en otra, dice Vargas Lleras, estamos los que estamos en el centro. Paloma, ¿se refería él al centro democrático? Pues eso parece, Santiago. Yo lo que veo es que el señor vicepresidente como que está haciendo un acto de contrición. Después de haber sido amamantado por este gobierno 4 años en el cargo de vicepresidente, como ministro, con todas las mieles del poder, ahora parece que se está dando cuenta que este gobierno como que le fue mal, no solamente en sus ejecutorias, sino sobre todo en ese proceso nefasto donde están destruyendo las instituciones. Yo creo que qué bien que el doctor Vargas Lleras esté recapacitando y qué bueno que le diga a la opinión pública cómo se ha equivocado este gobierno. Oiga, Fandiño, pero usted que es liberal de tiempo atrás, porque yo lo conozco a usted desde su militancia en las juventudes liberales, ¿usted sí ve el país dividido en esos dos grandes bloques, unos liberales y la izquierda y otros de centro o centro-derecha? No, el tema indudablemente que el país está polarizado, y el país está polarizado desde hace mucho tiempo, o desde que empezó pues el Acuerdo de La Habana y que posteriormente vino a reflejar el tema de la firma del fin del conflicto. Y obviamente que eso va a ser la tendencia en estas elecciones, va a ser los que van a aprobar o los que van a continuar sosteniendo el Acuerdo de la Paz y los que van a ser en contra del mismo, ¿no? Entonces, ¿está de acuerdo con Vargas Lleras? ¿Se dividió el país en sí, esos por dos supuesto, grandes bloques? tiene toda la razón, porque eso usted lo ve en las calles, lo ve en las universidades, lo ve en los barrios, la gente tiene sus diferentes posturas y se mueve dentro de sus mismas ideologías, y eso es algo muy normal dentro de la democracia, ¿no? Que uno juegue a qué está de acuerdo y qué no está de acuerdo, ¿no? Entonces, Lo raro es que estén brincando el gobierno hacia acá. Representante sí. Samuel Hoyos. Pues Santiago, Vargas Lleras duró 7 años en este gobierno, era el segundo a bordo pues, de la unidad nacional. Aprobó todo lo acordado con las FARC. Nosotros desde el Centro Democrático hicimos observaciones desde el momento en que inició la negociación en Cuba, y él se hizo el de las gafas y ahora pues se ha montado en unas observaciones en las cuales creo que tienen fundamento, pero que nosotros pues venimos haciendo de tiempo atrás. Yo creo que el país no entiende esta voltereta, se lee como una maniobra oportunista. Él repartía casas gratis con el presupuesto de los colombianos, él tenía ministerios, puestos y contratos en el gobierno nacional, y ahora pues quiere posar de antisantista y es difícil creerle. Él entendió que al lado de Santos no podrá ganar la presidencia y por eso se está distanciando.
al lado de Santos no podrá ganar la No presidencia. podrá ganar la Vargas presidencia. Lleras. José Jaime, ¿usted está de O acuerdo sea que con por esa eso tuvo que posición? saltar del Titanic cuando ya está con el agua. José Jaime en la Uzcategui. cabeza. Sí, yo creería lo mismo, pero no solamente que al lado de Santos no gana la de presidencia, sino que necesita estar al lado del uribismo para ganar la presidencia, y esa sería la otra cara de la moneda. Finalmente reconoce que durante 7 años ha estado del lado equivocado de la historia, y ahora en ese acto de contrición, como lo decía la senadora Paloma, está dando muestras de abogar por las mismas preocupaciones que hemos tenido todos durante tantos años. Pero entonces estoy de acuerdo que se ve cierto oportunismo, se le ve un poco postizo, y espero que la ciudadanía logre identificar eso, porque lo que hay son candidatos y no nos pueden decir que estamos condenados a seguir con los mismos de siempre. Bueno. Yo lo que veo ahí también una cosa de Germán Vargas es que está tratando también de coger un discurso de derecha para posicionarse, ¿no? Él siempre ha sido de derecha, claramente, pero necesita salir un poco a posicionarse. Pero en ese fíjese usted discurso. que Vargas Lleras, por ejemplo, pocas veces, creo que yo lo vi, tal vez una vez tuvo el conejo de la paz, perdón, el conejo no, La paloma. la paloma de la paz en su conejo fue solapa. el Es que es lo hicieron. mismo. Entonces, El ahí, conejo ahí fue el me que llama nos la hicieron. atención, pocas veces tuvo la paloma de la paz. Por supuesto. Vargas Lleras, porque él no siempre, estuvo muy de frente claro, en porque eso. siempre usted va a saber que siempre la paz desgasta, y es un proceso que desgasta políticamente, completamente. Cualquier persona que haga un proceso de cese al conflicto siempre va a desgastarse políticamente. Pero y él vea no se iba a ustedes que desgastar. son de las bases Pero no liberales. mucho, mire el presidente Uribe. El presidente Uribe hizo un proceso mucho más difícil que fue el de los Pero paramilitares. senadora, lo que pasa es que este fue más desgastante porque el tema de las FARC, con todo lo que hubo y con todo lo que vivió el país y con todo lo que vivió el país alrededor de las FARC, 50 y pico años de conflicto, más de 7 millones de víctimas, más de 300.000, digamos, muertos. Es decir, es un conflicto que ha marcado. ¿No le que parece ha a usted que marcado. los paramilitares igual fueron? No, también un actor igual, en el pero mire conflicto, que Andrés? en ese tema yo sí discrepo muy, digamos, muy respetuosamente, y es que el proceso de los paramilitares obviamente también fue duro, ¿sí? Pues también fue duro. Pero el tema de la guerrilla, ustedes salen a la calle y le preguntan a la gente tiene un arraigo mucho más duro con las FARC que con los paramilitares. Y es un conflicto mucho más No, duro yo en las no regiones, creo yo lo que sea veo un así, tema de- yo del lo veo tema así, de- pero lo de qué desgastó tan duro completamente. ¿Sabe qué es? Es las condiciones de la negociación. Es que en los paramilitares se criticaba que para crímenes de lesa humanidad se les diera 7 años de cárcel, que es muy poquito. Nadie va a decir que un genocida de esos 7 años quede castigado. Pero cuando usted lo ponen a ver en donde es 0 cárcel, cuando nos decían que los paramilitares los iban a dejar salir después de los 7 años, a nadie se le ocurrió que los criminales de lesa humanidad pudieran llegar a la política. Y aquí llegan incluso sin votos. Entonces, yo creo que el desgaste del gobierno Santos no es el problema de las FARC, es el problema de las senadora, malas fíjese, decisiones. Y le pregunto también a todos, una de las tesis que esboza Vargas Lleras hoy y que ha venido esbozando en diversas entrevistas últimamente, es que igual la paz sí le hizo un bien a Colombia. Y de alguna manera lo que está diciendo es que hay que ser estrictos, por ejemplo, en eso que decía ahora la senadora, que antes de que lleguen al Congreso de la República tengan que haber pasado por la Justicia Especial para la Paz. O sea, ¿usted qué opina? No, por eso digo, insisto que se ve un poco postizo el argumento, porque es que, escuchándolo con atención en la entrevista de anoche, él decía que es que la ley estatutaria sí es nuevo y eso es lo que ha encendido las alarmas, pero es que en realidad las preocupaciones que él argumenta es las que hemos tenido los colombianos durante varios años, entonces eso no es cierto y efectivamente es una maniobra política. Aparentemente los analistas de opinión tienen muy claro que esa corriente mayoritaria que ganó en el plebiscito del 2 de octubre es la que va a poner presidente de la República. Pero en bueno, los hay próximos otra pregunta, Pero lo tiene interrumpo. razón, José Pero Jaime. un momentico, Samuel, una pregunta y quiero hacérsela a usted. ¿Qué fue lo que ganó el 2 de octubre? Porque el 2 de octubre ganó el no, pero después en el Teatro Colón se celebró un nuevo acuerdo. ¿Qué fue lo que ganó el 2 No, de pues, octubre? eso fue un robo a la voluntad de la mayoría del pueblo colombiano. Es que en democracia no hay nada ni nadie por encima de la voluntad del pueblo. El Congreso no tiene facultades para reemplazar al constituyente primario. Lo representa, pero no lo reemplaza, y menos en una decisión tan trascendental como esa. Es decir, ese acuerdo lo han impuesto, y no lo han impuesto a una mayoría de colombianos. Por lo tanto, su carácter vinculante pues está en duda. Volviendo al tema que mencionaba José Jaime, las observaciones de Germán Vargas son frente a la ley reglamentaria. Son refritos, sí. Pero cuando en el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz, del cual fui ponente en Comisión Primera y después en la Cámara, propusimos que se archivara, y ahí Cambio Radical guardó un sepulcral silencio.
lo aceptó tal y como venía. Y esas advertencias ya las habíamos hecho, que los criminales de lesa humanidad no iban a pagar ni un solo día de cárcel, que podrían participar en política sin ni siquiera antes haber purgado una de las simbólicas penas que impone la JEP. Eso ya lo sabíamos y en ese momento lo aceptaron. Pues la pregunta que hacen Ahora, algunos es, cuando ¿no es hay- mejor eso, digamos, para lograr la paz que seguir en la guerra? No, Esa es la para pregunta que lograr la esbozan paz, algunos. Pero es que seguimos para en la lograr guerra, la paz, Camil. lo único útil. Santiago, pero es que ahí lo que hay que decirle a la gente que estaba ilusionada con la paz, y yo creo que esto es muy importante, es que tal paz nunca surgió. Los disidentes Porque impactaron resulta un que los helicóptero disidentes y demás. están creciendo todos los días, porque resulta que los cultivos ilícitos están creciendo, porque resulta que la minería ilegal está desbordada, que son las verdaderas Santos causas del negoció conflicto. fue con la Este no disidencia. es un conflicto político como quieren planteárnoslo, esto es un conflicto de plata ilegal, que genera unos recursos gigantescos con los cuales usted puede financiar ejércitos ilegales. Entonces, ahora vamos a quedar, como decía, que contaban los del Frente del Secretariado, allá, los del la Teófilo Forero, que decían, los que se movilizan son los gordos del secretariado. Nosotros seguimos aquí. Y eso fue lo que terminó pasando. Desmovilizaron a los gordos del secretariado, con todas las manos manchadas de sangre, les dieron amnistía, los volvieron héroes y nos quedamos con el problema. El día que un gobierno serio quiera hacer una política de erradicación de cultivos o quiera combatir la minería ilegal, vamos a volver a las mismas cifras. Y le doy un dato, por ejemplo, en el departamento del Cauca, que se suponía que le iba a llegar la paz, las cifras de homicidio están escalando. Mire, la revista Semana tituló recientemente "El día en que la Corte le dijo a La Paz, todo bien, todo bien". Después de este comunicado que sale, la sentencia por supuesto no la conocemos aún. Pero la gran pregunta aquí es, ¿cree que es posible la paz con la guerrilla de las FARC? Esa es la gran pregunta que yo creo que está orientando muchas de las discusiones que uno escucha en el día a día. Teleamiga salió a las calles de Bogotá y le preguntó a los ciudadanos, ¿cree en la paz con las FARC? Esto fue lo que nos respondieron. Sí creo en la paz, pero aún faltan arreglar muchas cosas porque sigue habiendo violencia en los campos. Pues hay que darle la oportunidad y también tenemos que perdonar. En las paz con las FARC no creo, porque el conflicto interno viene desde hace muchos años, más de 50 años. Entonces la mentalidad de la gente es a que ellos vienen a robar, a que ellos vienen a quitarnos recursos. Y que una persona que ya tiene de pronto sus raíces violentas genere paz. No, la verdad, porque se me hace que ha tenido como muchos altibajos este proceso y pues nunca se va a llegar a lograr nada concreto con ellos. Unos asesinos que van a hacer la paz, no creo en ellos. Claro que sí, eso es importantísimo, la paz, porque con la paz uno ya toca siempre que sea así, porque el que no cree en la paz le gusta la violencia. Creo en la paz con las FARC porque es que la cuestión es perdonar. Yo creo que la pelea política con las FARC ha sido siempre un conflicto histórico, precisamente con política. Ahora se les está dando participación política, que es lo que ellos han querido, y tienen la disposición. Así que yo creo en la paz con las FARC. Hay un negocio ahí de lo que es el narcotráfico, ¿sí? Y ellos no van a dejar de ganar tanto dinero. Es que está habiendo masacres todavía, entonces no puede verlo, no puede verlo. Que ese es un buen comienzo, ¿no? Tú sabes que todo pues tiene sus defectos, nada es perfecto, pero es un buen comienzo para empezar con un nuevo país. No, la verdad no creo en la paz con las FARC porque ellos primero tienen que responder por todo lo que han hecho, por todas las injurias que han cometido y por todos los delitos que han cometido ante la sociedad. Bueno, ahí lo tienen, son algunas de las opiniones que expresan los ciudadanos en la calle. Andrés Fandiño, usted me estaba pidiendo la palabra Sí, antes no, de pasar. y para responder también, digamos, lo que decía Samuel, discrepo, obviamente, en democracia el que gana, gana por un voto, y el que pierde, pierde por la, digamos, el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Pues Eso sí, es pero una- eso se le olvidó eso al es gobierno, a la Unidad democracia, Nacional, pero Samuel, una a cosa, la Corte, una cosa, a los colombianos no. Una cosa, totalmente. Nos reservamos el derecho a pero reclamar ese escuchemos, voto. pero una cosa, Samuel, la diferencia fueron 55.000 votos. Aunque fuera uno. Totalmente, y lo acaba de decir, son 55.000 votos. Pero mire, yo leía este domingo la columna de Rodrigo Primi. Independientemente de las interpretaciones, siempre todo da para interpretación. El derecho, la democracia da para interpretación múltiple.
Y yo pienso que en el ambiente que hubo en ese momento del 2 de octubre, pues el gobierno tenía que tomar una decisión, ¿sí? Abrió una mesa de negociación con la gente del no, hubo unas propuestas acogidas, otras que no se pudieron acoger, y tenía que, independientemente, seguir adelante en un proceso por no dejarlo caer, ¿sí? Porque de todas maneras era un tema de negociación de varios años que tenía que sostenerlo de alguna otra manera y que también tenía un apoyo popular. Yo pienso que ahí lo que se vio fue tratar de sacar adelante una política, ¿sí? Una política de Estado, ¿sí? Para poder desarrollar y poder implementar el acuerdo. Pero mire, claro, que en el ambiente, digo, oiga, los del no ganaron, pero de todas maneras se vino a implementar esa cosa, pero tocaba buscar alguna alternativa que cualquier gobierno podría hacerlo. Pero obviamente, someterse a otro nuevo plebiscito era un riesgo muy grande. Mire, y eso sobre también eso lo voy a interrumpir por una cosa, senadora, porque esta es una pregunta para usted directamente que le quiero hacer y es, los del no ganaron, digamos, para nadie es un secreto que yo también estuve en el comité del no, pero después unos de los representantes del no fueron a hablar con el gobierno y de alguna manera aceptaron modificar y todos podíamos descargar de internet el acuerdo inicial que fue rechazado en las urnas y luego un nuevo acuerdo. Y entonces, si los del no ganaron, así hubiera sido por un voto, 55.000, 2.000, lo que corresponda. ¿Por qué fueron a sentarse, senadora, con el gobierno a llegar a un nuevo acuerdo? Bueno, yo creo que ahí hay varias cosas que decir. Lo primero es que no fueron 55.000 votos, fueron 55.000 votos contra la trampa que ya se había fraguado en la modificación. Es que este gobierno tiene un problema muy grande y es que faltando poquito para elecciones cambia las normas. Y las cambia sin ninguna vergüenza para que le quede facilito ganar. El umbral del 50% lo redujeron al 13%. Financiación pública, solo para el sí. Solo para el sí. Y participación política de los funcionarios. Participación. Pero ¿qué tal le parece esto? 5 minutos gratuitos en todos los medios de comunicación televisivos y de radio y periódicos. Es decir, pedagogía. En pedagogía. Con una estrategia pedagógica, porque ni siquiera era pedagogía. Entonces, fueron 55.000 votos contra todo, con un acto de la comunidad internacional, faltando pocos días, viniendo aquí a decir que ya quedaba firmados los acuerdos. Pero si todo eso está tan claro, ¿por qué se sentaron? Porque nosotros lo que dijimos fue, nadie está en contra de una negociación con las FARC. Estamos en contra de los términos de esta negociación. Por eso nosotros insistíamos que esto no debía ser un plebiscito, sino un referendo. Usted recordará, Santiago, que nosotros dimos el gran debate sobre la importancia de que los colombianos pudiéramos decir qué cosas sí y qué cosas no, y que las FARC se sometiera a la decisión de los colombianos. Porque si tenían voluntad de paz, esto no podía ser una extorsión de o nos dan todo lo que quieren o los matamos. No, porque esa no es una negociación, eso es una extorsión. Si los señores tienen voluntad de paz, hay unas cosas que se les tienen que admitir, pero hay otras que eran imposibles. Y por eso nosotros nos sentamos con miras a que se negociara un gran acuerdo nacional. Cuando yo tuve la ocasión de estar ahí, lo que le dije al presidente Santos es, usted ya negoció por la mitad que está de acuerdo. Ahora este gobierno tiene que negociar por la mitad que estamos en contra. Y usted tendría que entender qué es lo que nosotros estamos pensando para salir y proponérselo a las FARC y convencerlos de que este es el único acuerdo posible. Pero el presidente Santos, en vez de privilegiar a los colombianos del no y salir a ponerse la camiseta de quienes habíamos dicho no, decidió defender a las FARC en contra del no. Y entonces darle gusto a las FARC e imponer los acuerdos a la brava. Por eso nosotros acabamos de notificarnos del acto administrativo que nos da la registraduría para volver a recoger firmas y usar el artículo 377 de la Constitución y hacer otro referendo, donde los colombianos podamos decidir si queremos revocar la JEP, si queremos derogar, si queremos que el acuerdo siga en la Constitución como mecanismo de interpretación con un blindaje jurídico que hace a 3 gobiernos esclavos de esos acuerdos, y si queremos que las FARC tenga participación política incluso con criminales de lesa humanidad. ¿Vamos a esa votación? Ese comunicado de la Corte, Andrés, es bien interesante, porque pues en últimas parecería que blindaría los acuerdos durante 3 periodos, pero eso no está claro. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos aquí en Debates UGC. Estamos de regreso en Debates UGC. Andrés Fandiño está que se habla desde que empezó el programa. Andrés. No, era para complementar un poco lo que decía la senadora, digamos, replicándole muy respetuosamente. El tema es que frente al tema del referendo que ustedes quieren impulsar,
y frente al comunicado de la Corte es un referendo realmente inviable, porque según lo que dice la Corte en el comunicado y seguramente lo que va a decir parte de la sentencia, es que hay que respetar lo acordado. Y hay que respetar lo acordado desde el punto de vista político y que las reformas que se impulsen a ese sentido de la reforma, a ese sentido del acuerdo, pues tendrán que tener el mismo sentido, ¿correcto? Ahora, además otra cosa, implementar los mecanismos de participación ciudadana en Colombia es muy duro porque son de un carácter muy estricto los umbrales y un referendo es muy posible. Doctor Andrés, vea, yo le voy a decir una cosa. La 1757 los mantiene inclusive muy estrictamente. Claro, así está. Entonces no va a ser tan fácil impulsar un referendo para que pase. Yo le garantizo que lo vamos a sacar, pero y además que la Corte, los referendos tienen control de constitucionalidad, claro, que la Corte tenga... Pero esa constituyente y acabar con la Corte Constitucional. No, pero eso tampoco. No, mire, pero no pueden imponer su voluntad. No, pero mire que el tema de la voluntad del Congreso y por encima del pueblo. El tema de la voluntad de la Corte tiene un problema. No. Y yo sí lo Pero vamos por partes. Termine su argumento, Andrés, para poder escuchar a la senadora. No, por supuesto. Entonces, ahora, en ese tema, pues, no les auguro muchos éxitos. Ahora, frente al tema de lo que decían, la JEP va a tener sanciones. Yo creo en la JEP. ¿Y por qué creo en la JEP? Porque este proceso, independientemente de todos los problemas que haya tenido, porque no es un proceso perfecto, ¿sí? Tiene sus lunares, tiene todos los temas que tiene alrededor de ellos, que todos acá lo hemos dicho, muchos los han mencionado. El único proceso de paz en el mundo que creó una arquitectura de justicia es esta, ¿sí? Y esa justicia va a tener unas sanciones, hay unas sanciones propias, unas sanciones restaurativas. ¿Qué tipo de sanciones? Pero usted sabe que tiene unas sanciones... Va Timochenko y confiesa que reclutaba niños, máximo de verdad, que es responsable de la masacre de Bojayá. Pero Samuel, una cosa aporta verdad. Pero es que usted sabe que en un proceso de justicia transicional, que es un proceso alternativo, después de ir al Senado, usted sabe que son penas alternativas que se buscan para poder juzgarlo. Los voy a interrumpir. Pero venga, yo le quiero contestar. Pero un momento, senadora, una pregunta, digamos, para orientar, y además quiero invitar a todos los televidentes a que nos escriban abiertamente al WhatsApp 322-845-8232. Nos pueden llamar también al 287-8355 en Bogotá o escribirnos a debates@ugc.edu.co. La pregunta que yo les quiero hacer a todos es, yo entiendo que sin lugar a dudas en un proceso de paz se requiere de un mecanismo de justicia transicional, de transición. Pero yo no recuerdo haber leído, y considero que he leído suficiente, de un proceso en el que una Corte Constitucional impida que se reformen unos acuerdos que se llegan por parte de un gobierno con una guerrilla, en este caso la guerrilla de las FARC, durante 3 gobiernos consecutivos. ¿Hay ejemplo de eso a nivel mundial? Pregunto, desde mi ignorancia. Pero no solamente eso, mire, Santiago, yo diría que aquí hay unas cosas que vale la pena precisar a los televidentes para que no queden con unas ideas. La Corte Constitucional dice, es constitucional que usted blinde esos acuerdos, que yo estoy de acuerdo con usted, completamente demente, porque entonces ¿para qué democracia si usted no puede gobernar de acuerdo a las prioridades que los colombianos tengan? Yo me pregunto por quién votaría yo si soy consciente que lo que procede es la implementación de los acuerdos. No estoy criticando aquí los acuerdos, no es mi papel en esta mesa, pero sí como ciudadano digo, ¿y por quién votaría? Pero fíjese, Santiago, que si lo constitucional es eso, también es constitucional lo anterior, que es que los acuerdos no estén en la Constitución. Porque es que el artículo 377 lo que hace es precisamente eso, defender que el poder constituyente primario, esencial, es el pueblo colombiano. Y que un Congreso y un gobierno pueden coger la Constitución y volverla a flecos, como la volvieron en este gobierno, pero los colombianos tenemos el derecho, y la Corte no nos lo puede cercenar, de decidir qué Constitución tenemos, porque para eso el constituyente es el pueblo. Entonces esa es la primera observación. Independientemente de lo que considere la Corte no puede parar la voluntad del constituyente primario, que es superior incluso a los gobiernos transitorios. Así es, sobre la JEP, yo creo que es que aquí el problema de la JEP es mucho más de fondo, y es, ahí sí le pregunto a usted, Santiago, que ha leído tanto, ¿en qué país del mundo ha visto usted que 5 tipos, 3 extranjeros, que nadie conoce, que no representan a nadie, que no tienen ninguna responsabilidad con este país, nombren los jueces para juzgarnos a todos? Y que esos 5 ticos los escoja el gobierno más impopular y corrupto de la historia de un país con el grupo terrorista más sanguinario de América. Entonces eso sí, perdón. Eso es bastante sui generis. Eso ya es como, no, Kafka es corto, pues uno a quién se le ocurre que un gobierno corrupto y impopular como el de Juan Manuel Santos, unido con el terrorismo, eligen 5 tipos, 3 extranjeros que nadie conoce, pero eso sí, todos muy de izquierda, para elegir los jueces. Bueno, ¿usted ha visto, doctora, en alguna parte ese mecanismo de selección? Vamos a salirnos de esta mesa porque tenemos la primera llamada al aire. Nos llama
Roberto desde Bogotá. Roberto, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿su pregunta o comentario? No, pues la verdad el comentario sí tengo que decirlo así muy claramente. El moderador del programa uribista, 3 uribistas y un señor del Partido Liberal, o sea, veo totalmente y veo a Teleamiga muy uribizado. Yo la verdad sí no comparto la ideología del Centro Democrático y creo yo que tanto el expresidente Uribe y sus hijos tienen muchas cosas que explicarle al país, entonces pues yo sí lamento que Teleamiga esté tan uribizado. Muchas gracias. Bueno, Roberto, yo le agradezco muchísimo su comentario, esperamos siempre tener más invitados. Como lo dijimos al principio, invitamos a varios integrantes del Polo Democrático que a última hora no pudieron venir. Bueno, Andrés, usted le quería responder a la... Pero déjenme hacer un comentario. Perdón, Dale, José Jaime, perdón. No, quería era precisamente pedirles que nos dejáramos de tanto tecnicismo, porque es que la gente a la hora de la verdad casi que ni está al día en estas discusiones, y lo que hay que ponerles un poquito de sentido común a estos temas. Que hayan desconocido un plebiscito está mal, Andrés, eso es incuestionable, eso es defender lo indefendible y decirle a la gente lo contrario es un gran error. Ahora sí, se viene un nuevo proceso de implementación, pero insisto que lo que la gente está dolida es que además de que se le robó el plebiscito, que es una decisión mayoritaria, las personas que cometieron miles de asesinatos no vayan a pagar un solo día de cárcel. Entonces ahora están tratando de meter algunas enmiendas en todo este proceso de justicia transicional, que yo hablo acá también, como dijo el general Uzcategui, que está dentro de la justicia transicional. Entonces venir yo aquí a desplegarme en contra de la JEP no lo puedo hacer por obvias razones, pero hay que ser sensato. Mi papá pagó 16 años de cárcel, entonces que alguien lo vea por ahí en la calle no puede decir que es un monumento a la impunidad, como sí lo es que Timochenko, Márquez y compañía estén visitando las universidades de Colombia. Entonces este país lo que tiene que aprender, Santiago, y alguna vez escuché esa frase, es aprender a llorar por los 2 ojos. Entonces hace 8 años pedíamos la hoguera para los paramilitares, pero hoy estamos pidiendo el Congreso. Entonces, en realidad la salida está en que las nuevas generaciones no nos llenemos de justificaciones que no nos corresponden y empecemos a llorar por los 2 ojos. Hay que decirlo, que alguien diga que la guerrilla fue un mal necesario en Colombia, no. Que alguien diga que el paramilitarismo fue un mal necesario en Colombia, no. Que eso lo digan de pronto personas mayores, pero nosotros como nuevas generaciones de estadistas o de políticos o dirigentes tenemos que ponernos de acuerdo en lo que está mal para empezar a hablar en lo que está bien. Pero mire, José Jaime, porque voy a aceptar una invitación que usted hace para salirnos de lo que es estrictamente normativo. Una pregunta adicional. Más allá de esto, de lo que pasó con el plebiscito, de los que estuvieron con el sí, de los que estuvieron con el no, porque sin lugar a dudas lo que estamos enfrentando en Colombia es una nueva realidad política. Eso no podemos tampoco negarlo. Es decir, el acuerdo se firmó, la Justicia Especial para la Paz seguramente se va a aprobar en el Congreso, hay un respaldo de la Corte Constitucional. En todo, como en todo, hay muchas opciones, perspectivas, puntos de vista, pero una pregunta que hicimos hoy también en la calle y la vamos a ver a continuación es la siguiente. ¿Cree usted que es posible la reconciliación? Pero ojo, más allá del tema normativo y de si van a pagar cárcel o no, entre nosotros los colombianos, ¿es posible la reconciliación? Esto fue lo que nos respondieron en las calles de Bogotá y ya volvemos aquí en Debates UGC. O sea, creo que es necesaria la reconciliación y tragarnos varios sapos vamos a tener que hacerlo. Sí creo en la reconciliación y... ¿Por qué? Pues porque digamos que es como lo que nos permite pues avanzar como sociedad y como país. Si hay paz en cada corazón puede haber reconciliación, pero falta paz en cada hogar, en cada sitio que nos encontremos. Y pues lo que nos sirve acá en este país es que sean hechos más no palabras, porque pues son personas que vienen de un mundo violento y pues yo creo que tras ellos vienen muchos muertos y no. Porque son muy hipócritas, eso es pura basura y engañan al pueblo. Porque si no están de acuerdo ambas partes en todas las situaciones o conflictos que han pasado, pues es imposible que se logre algo entre los 2 bandos. Creo que es posible porque, digamos, si no hay perdón, el odio es un círculo, es caótico, es un círculo vicioso en el cual si yo te mato a tu papá, tú me matas al mío y después mi hermano va a matar al tuyo, va a matar, bueno, un ciclo que nunca acaba. Yo creo que sí es posible. Porque eso es un negocio redondo que tienen ellos. No, realmente yo no creo que ellos van a dejar tanta plata, que imagínense que decomisaban un montón de plata ahí. ¿Y cuánta plata no tienen ellos en Caleta ahora? Entonces, si uno
lleva esa paz a todas partes, pues vamos a crecer. Pero si vamos a pensar que este fue malo, que hizo, que no hizo, ahí nos vamos a tener toda la vida en ese cuento, porque no hay ser humano perfecto sobre esta tierra, perfecto Dios. No, porque siempre, desde como dicen por ahí, desde que se hicieron las armas, siempre va a existir la guerra. De pronto sí puede haber un poco de reconciliación. ¿Y por qué? Porque hay que saber perdonar y ayudarle a las demás personas. Sí, creo que es posible la reconciliación si tenemos perdón en nuestro corazón y creemos en un Dios vivo que nos va a dejar reconciliarnos a todos. Bueno, ahí lo tienen ustedes, lo que opinan los teleamigos en las calles de Bogotá. Una frase que estábamos viendo aquí ahora, y yo la miré con mucho detenimiento, es que si no hay perdón, no hay nada. Yo sí creo que es fundamental la reconciliación. Es fundamental que busquemos la manera de dar un paso adelante. Cada uno, por supuesto, con sus posturas políticas, con su doctrina, con lo que corresponda. Pero buscar la reconciliación. Samuel Hoyos. Santiago, es fundamental buscar la reconciliación, pero el acuerdo de paz, por esencia, en una sociedad democrática, es su constitución. El mecanismo más civilizado que ha encontrado la humanidad para dirimir conflictos es la democracia, y en ella la regla de las mayorías. Y acá se acabó con ese consenso. Se acabó con la Constitución del 91. Pero Samuel, ¿hay una nueva realidad o no? Claro, ¿Hay una nueva realidad? ¿Nos vamos a quedar en eso anterior? Bueno, pero es que esa Constitución era producto de un gran consenso nacional, un acuerdo de paz, donde participaron Álvaro Gómez, Horacio Serpa y Antonio Navarro. Aunque votó menos gente que en el plebiscito. El único que hoy no está en el Congreso es Álvaro Gómez, porque lo mataron. Pero rompieron con ese acuerdo de paz. Necesitamos volver a un gran consenso nacional. Y yo creo que eso hace inevitable una Asamblea Nacional Constituyente, que le permita, que le devuelva al pueblo colombiano, a través de la regla de las mayorías, por supuesto respetando a las minorías, construir nuevamente un acuerdo fundamental, para que a partir de ese acuerdo fundamental podamos estar en desacuerdo en todo lo demás. Y eso es la justicia. Y eso fue lo que acabaron entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC. Ese es el gran Samuel, reto que tiene la sociedad colombiana. Yo entiendo el tema de la parte normativa y de la democracia y las mayorías. No estoy muy de acuerdo con usted que la Constitución del 91 haya sido de una participación masiva, porque participó solo el 26%. Pero la pregunta es que ¿podremos reconciliarnos o vamos a seguir en esto? Es la pregunta, Samuel. En democracia deciden los que participan. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Ahora, sí podemos lograr una reconciliación, pero es que la justicia es un elemento, es un paso para lograr la reconciliación. La verdad es un elemento fundamental para lograr la reconciliación. El perdón de las víctimas es fundamental, pero acá no hemos visto ni justicia, ni verdad, ni reparación. Y además, la garantía de no repetición, que sería un elemento fundamental, pues no se cumple en la medida en que estos señores están en la calle, en que todavía hay armas en manos de las disidencias, en que está creciendo la violencia en algunos sectores, en algunas zonas del país, y en que el narcotráfico, que es la principal fuente de financiación de los grupos violentos, ha crecido un 300% en el gobierno. Un comentario antes de ir a una pausa, que tenemos que ir a una pausa. Ayer me vi una película en cine, se llama The Journey, El viaje, ¿no? Sobre lo que pasó en Irlanda del Norte. Y allí que sí eran católicos y protestantes que se odiaban, recuerden ustedes Bloody Sunday y otros escenarios dificilísimos, lograron compartir el gobierno, uno como primer ministro y otro como segundo a bordo entre los protestantes y los católicos. Y tendremos que verlo. Después de la pausa seguimos con este interesante debate.
Bueno, estamos de regreso aquí en Debates UGC. Estaba poniendo yo como ejemplo una película que vi el día de ayer, El viaje, sobre el conflicto en Irlanda del Norte. Y lo cierto es que la solución que encontraron allá, por supuesto, no compara peras con habichuelas, pero la solución que encontraron fue compartir el poder, que en un sistema parlamentario como es pues Irlanda del Norte o en el Reino Unido, lo que era compartir su presencia en el Parlamento y compartir el gobierno. Aquí las FARC van a tener 5 senadores y 5 representantes a la Cámara. Se van a crear 16 circunscripciones especiales donde por lo menos en la letra dice que no podrá participar el partido de las FARC, esta Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como se llama ahora, manteniendo las siglas del otro grupo guerrillero. Pero el punto es, no será, van a tener minoría, es decir, de 268 van a tener 10 congresistas. Pues, 5 en pero Cámara, Santiago, 5 en yo creo Senado. que, digamos, yo quería referirme a eso. Lo primero es la reconciliación. Yo creo que es que uno no puede confundir, como pretendió este gobierno, el problema humano del perdón, que es natural, que es algo que nos acerca a Dios y que es deseable, con la política, que no tiene nada que ver con eso. Porque es que usted tiene unas normas para hacerlas cumplir. Porque entonces, si la idea es el perdón, ¿por qué no perdonamos también a los que están en las cárceles? A los ladrones, Y a los deroguemos el corruptos. Código Penal, porque podemos perdonar a todos los delincuentes. Porque son una cosa es el funcionamiento del Estado y otra el funcionamiento del corazón humano. Segundo, la reconciliación se produce, no por la voluntad, no es que usted diga, es que yo quiero perdonarlo y lo perdono. Se produce cuando están unas circunstancias, cuáles, nadie sabe cuáles, pero ayuda mucho, en mi opinión, la justicia como mecanismo de facilitar el perdón. Es mucho más fácil que usted perdone a alguien que ha sido sancionado por la afrenta que le causó, que cuando esa persona ha sido premiada por la afrenta que le causó. Entonces, si usted me pregunta que si en Colombia hay reconciliación, tristemente yo creo que no. Este proceso de paz aleja las posibilidades de reconciliación. Y sobre el tema del IRA, yo creo que ahí hay que distinguir dos cosas. Una, que allá lo que había era un movimiento social, político, que quería la independencia, que utilizó mecanismos violentos, pero existía. Aquí lo que ha habido fue unos señores que arrancaron con una filosofía de izquierda, pero que degeneraron en una banda de narcotraficantes que cogieron el capital de Marx para envolver coca. Pero, Y senadora, Paoletti la vuelvo a así. interrumpir, vuelvo a abrir la mesa porque tenemos otra llamada aquí al aire de Diego en Bogotá. Diego, buenas noches. Hola Santiago, ¿cómo vas? Muy bien, ¿usted? Bien, bien, gracias a Dios. Saludos a Andrés, saludos a José Jaime, a Paloma y a Santiago. Gracias. Gracias. Su pregunta, Bueno, Diego. más que una pregunta es un llamado como a la reflexión, porque no comprendo cómo el gobierno nacional le exige de alguna manera a los colombianos, o mejor le hace un llamado a la reconciliación, como cuando les ponía Santiago hace un momento. Los colombianos estamos a la espera de la verdad y no ha llegado, de la justicia y la Jurisdicción Especial de Paz está embolatada, de la reconciliación, de la no repetición y nada de eso ha llegado. Y por el contrario, todos los defensores de estos acuerdos de paz quieren darle cierto nivel de constitucionalidad a los acuerdos cuando han desconocido los resultados del referendo y cuando los colombianos hemos estado sentados en un andén esperando a que las FARC cumplan con cada uno de los compromisos que adquirieron, y por el contrario lo que vemos es a Santrich en el Congreso pidiendo la palabra y después diciéndole a un congresista que lo va a denunciar por calumnia, por decirle asesino. Entonces, ¿con qué autoridad moral se le exige a los colombianos que haya una reconciliación cuando no la vemos de parte de los miembros de las FARC? Diego, muchísimas gracias por su participación. Invitamos a todos los telamigos que nos están viendo en este momento en vivo a que participen. Los teléfonos 287-8355, pero también nos pueden escribir al WhatsApp 322-845-8332 o al correo electrónico debates@ugc.edu.co. Quiero retomar aquí para la mesa un asunto que toca Diego, el llamado que hace el gobierno a la reconciliación, y recuerda el episodio de Santrich. Yo vi el episodio de Santrich como lo vimos todos, pero aquí sí le quiero hacer una pregunta, y esto es a usted, José Jaime, porque señor. pues su papá, como usted decía, está sometido a la Justicia Especial para la Paz después de haber pagado 17 años de cárcel. Luego no hubo impunidad en ese caso, pero ¿será que algún día vamos a poder superar esto? De que entonces si nos encontramos en la calle, el uno se grita asesino, el otro le grita facho, el otro le grita paramilitar, el otro le grita guerrillero. Y también tenemos que hacer las paces entre nosotros y, por supuesto, lo digo yo y lo digo aquí ante la amiga, con Dios. Pero ¿será que en algún momento vamos a poder pasar la página y decir, oiga, mire, ni asesinos, ni guerrilleros, ni paramilitares, ya es una nueva etapa y sigamos adelante? Sí, José? pero
Digamos, lo que se ha puesto sobre la mesa es muy claro y es que sin justicia difícilmente se va a poder pasar la página de la violencia en Colombia. Usted ha puesto mi caso particular, la masacre de Mapiripán. Si queremos pasar la página con impunidad para las verdaderas víctimas de la masacre, que las hubo, y esos paramilitares generaron mucho dolor en ese rincón del departamento del Meta, pues esas víctimas no van a dejar pasar la página de Mapiripán. Pero si la quieren pasar con falsas víctimas y con un falso victimario como el general Uzcategui, aquí está esta otra víctima que no va a dejar pasar la página de Mapiripán, y así sucesivamente. Coja cada uno de los casos, Palacio de Justicia. A mí me duele que hoy tengamos al general Arias Cabrales preso desde hace más de 10 años y nadie dice nada al respecto porque él decidió no acogerse a la JEP esperando que la Corte Suprema de Justicia le resuelva favorablemente su caso. ¿A alguien le duele que él vaya a pasar una Navidad más en la cárcel ahora en diciembre cuando nosotros estaremos con nuestros familiares de vacaciones? No. Entonces este es un país con una doble moral muy grande. Yo la única luz de esperanza que veo en todo esto es en caras jóvenes como estas. En algún momento hacíamos un diálogo generacional por la paz con jóvenes como José Antequera o como la hija de Carlos Pizarro, entre otros, que por cierto se disgustaron mucho conmigo porque voté en contra del plebiscito, pero es que esa es la democracia y bienvenidas todas las posturas. Pero ahí se decían cosas importantes como esta: no hablemos de víctima o victimario, porque ya ahí fracasamos en cualquier intento de diálogo. Hablemos de sobrevivientes y en esa medida cabemos todos en la misma mesa. Evitemos las justificaciones, como yo les decía hace un momento, porque es que si yo me pongo aquí la camiseta del Centro Democrático, obviamente mi discurso es muy distinto a si tengo la camiseta del hijo del general Uzcategui. Entonces, en la medida que podemos hablar más desde el plano personal, eso ayuda mucho. Lo interrumpo. Ese ejercicio que ustedes hicieron, yo lo recuerdo bien, la hija o hijas de Carlos Pizarro, José Antequera, quien no nos pudo acompañar el día de hoy, pero había confirmado que iba a venir, quiero decirlo al aire aquí también, y siempre será bienvenido, como todos los que quieran venir a debates UGC, pues esa idea de buscar términos en común, de buscar superar la polarización, porque a mí me queda un sinsabor. Aquí decíamos al principio que hay como dos grandes bloques, la izquierda, que otra se llamaba izquierda democrática, y los liberales, y yo he escuchado a muchos del Partido Verde, por ejemplo, decir que van a derrotar a las FARC en las urnas, y luego un centro-derecha, entonces yo no entiendo dónde está el espacio pues, en los votos o en las elecciones para el partido de las FARC. Pero paro aquí, vuelvo a abrir la mesa, porque nos están llamando del departamento del Tolima. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a Debates UGC, ¿su pregunta o comentario? No, comentario. Bueno, bienvenido. Es muy interesante. El tema que ustedes exponen ahí, y veo personas muy elocuentes y muy conocedoras. Hay que tener claro en mi concepto que para que haya reconciliación se requiere primero arrepentimiento, que es lo que no se ha visto en las FARC. Para mí son un grupo delincuencial que lo que están es manipulando al Estado, y aquí no se trata de que si es Uribe, que si es Campos el que direcciona, se trata de los hechos reales y contundentes donde se evidencia la injusticia. Yo creo que con injusticia y con la injusticia que se está manejando este proceso y sin la falta de arrepentimiento que en ningún momento se le ha visto al alzar, no creo en la reconciliación concretamente. Bueno, Antonio, muchas gracias. Para todos los que nos quieran acompañar aquí al aire, es muy importante que cuando llamen le bajen el volumen al televisor y procuren solamente dirigirse a nosotros haciendo uso del teléfono. Le hicimos una pregunta a los mismos ciudadanos que entrevistamos, una tercera pregunta, que yo creo que va a orientar la parte final de este debate de hoy aquí en Teleamiga. Y la pregunta era la siguiente: ¿está de acuerdo con que las FARC lleguen al Congreso? Porque sin lugar a dudas, y José Jaime ahorita lo decía, que mantuvieron las siglas de las FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y algunos han visto eso como una agresión a la memoria de las víctimas. Pero bueno, esto fue lo que nos dijeron también en las calles de Bogotá, respondiendo a la pregunta: ¿está de acuerdo con que las FARC lleguen al Congreso? Esto fue lo que nos dijeron. No con la puerta tan fácil, pues considero que tienen derecho a llegar, pero pagando pues yendo a la cárcel o pagando por sus delitos.
por lo que ellos van a venir con unas ideas que no van a ser bien recibidas tanto por la sociedad como por los mismos congresistas que ya están en el Congreso. Pues de hecho ya llegaron, hay una ley que les permite llegar. No me parece justo, debieron haber hecho como todos llegan a base de votos. Ellos van más como de pronto por una gobernación que favorezca pues los principios de ellos más no de los demás. Es la verdad no, porque se me hace que desde un comienzo no fueron como suficientemente capaces de lograrlo por los métodos correctos y tuvo que suceder esto para que ahora lleguen como con tanta facilidad ya a imponer ya sus ideas, ya sabiendo cuáles son, que fueron mediante la violencia. No, pienso que es lo peor que puede pasar en este país. Ahí sí nos volvemos peor que Venezuela. Para que hayan siquiera 26, para que las leyes que se vayan a dictar puedan pasar en el Congreso y no se queden de nuevo otra vez con el capitalismo salvaje. Claro que sí, porque como dije anteriormente, el fin de las FARC era tener participación política que no se les dio en su entonces como en sus inicios, porque fueron aislados por el gobierno a los montes. Donde ellos lleguen al Congreso, pasa lo mismo que Venezuela. ¿Cómo les van a premiar un poco de gente que ha sido asesina? Primero, como organizarse y sí haber llegado al Congreso, pero no como tan fácilmente, como les abrieron las puertas este gobierno de Santos, que les abrió las puertas de una vez para el Congreso, no. Siempre y cuando tengan un verdadero arrepentimiento y primero hagan lo que deben hacer con las víctimas para que ellos también estén tranquilos. Bueno, ahí lo tienen, valdría la pena para próximos ejercicios y le vamos a pedir a la producción que así procedan a hacer estas mismas preguntas en regiones periféricas de Colombia. Aquí estamos recibiendo algunas respuestas de la ciudad de Bogotá, pero sería muy importante saber qué está pensando la gente en los municipios, en las veredas, en los corregimientos, a ver cómo vamos. Vamos a una pausa y ya volvemos aquí para las conclusiones de esta primera emisión de Debates UGC. Estamos de regreso aquí en esta primera misión de Debates UGC. Quiero leer un mensaje que nos llega vía WhatsApp de Miriam de los Ríos. Dice lo siguiente: cuando hay reconciliación no hay venganza, pero sí hay justicia. Le voy a dar la palabra para estos comentarios finales. Primero, Andrés Fandiño. Andrés. Mira, frente al tema de la reconciliación, yo pienso que es una necesidad tener una reconciliación en Colombia. Nosotros no podemos vivir ni bajo la base del odio, ni bajo la base de la venganza, ni bajo la base de los rencores, ni en un conflicto político, ni en ningún otro conflicto. Siempre las salidas negociadas, siempre las salidas a acordar para cesar los problemas es lo más importante. Se los digo yo en mi papel, que es un pocas veces lo digo porque no me gusta decirlo en mi papel de víctima, ¿sí? Mi abuelo paterno, que ya no vive, ¿sí? Fue secuestrado por las FARC, su patrimonio fue quemado varias veces porque tenía tractomulas y ningún gobierno que hoy sale a decir tuvo alguna consideración con nosotros, y lo digo, eso nunca, y para nosotros es un tema cerrado porque nunca nos gustaría que otras personas sufrieran lo mismo, y eso puede sonar un tema cliché, pero uno dice, si yo sufrí eso, ¿por qué otras personas las tienen que sufrir? No, hombre, ya, paso al constante y hay que seguir adelante. Que si el tema de participación en política me gusta o no me gusta, pues a mí personalmente no me gusta, pero hombre, hay que buscar alternativas. Hay países también que en sus conflictos han logrado, digamos, en una cesación de un fin del conflicto, han participado las personas. Entonces, yo pienso que es una necesidad reconciliarnos, es una necesidad de salir adelante, y eso es un mensaje para todos los colombianos. Hombre, sigamos adelante con todos los defectos que tengamos en este proceso, pero por favor, démosle una oportunidad a este proceso, démosle una oportunidad a la reconciliación, a este fin del conflicto. La paz la debemos construir todos. Samuel Hoyos. Es que el problema no es que Andrés y yo estemos en desacuerdo, eso es lo normal en una democracia, eso no nos hace enemigos. El problema es que hay unos tipos violentos, armados, con la intención de tomarse el poder a través de la fuerza. Ese es el problema. Y nosotros, mientras ellos no purguen unas penas ante la justicia, no podemos reconciliarnos con ellos. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Si van a ir a hacer política,
pues bueno, pero que por lo menos no sean criminales de lesa humanidad, criminales responsables de reclutar niños, de secuestrar gente. Entonces, y que participen en democracia. Si quieren la democracia, pues que consigan los votos. Muy bien. Paloma Valencia. Claro que la reconciliación es fundamental. La pregunta es cómo se dan unas condiciones para que la gente avance en la reconciliación. Y yo creo que este proceso aleja cualquier posibilidad de reconciliación. Porque es que lo importante, y yo en eso coincido con Andrés, es la no repetición. Pero la no repetición, Andrés, no es que Timochenko no siga matando, porque Timochenko no es el problema. Es que una sociedad decida que nadie va a ser como Timochenko. Pero en un proceso como este, donde volvieron héroe a Timochenko, mucha gente va a seguir ese camino. El problema es que usted le está diciendo a todas esas bandas criminales, que ya todas anuncian que quieren negociar, es que el crimen es un camino cortico para la política. Y que usted puede, si tiene un discurso político, pues entonces usted puede al final quedar amnistiado y llegar a la política. Ese es el problema, es el mensaje que se le está dando a la sociedad el que destruye, porque este mensaje de premiar a los violentos es un mensaje que le llega, fíjese, el clan Úsuga, que era el clan Úsuga y dijo queremos negociar, hicieron un paro armado, como no quieren negociar porque no tienen discurso, entonces se cambian autodefensas gautanistas y ahora ya van a poder negociar, no en este pero en otro. Y yo creo que es equivocado, Andrés, decir que la búsqueda de la justicia es promover la venganza y el odio. La búsqueda de la justicia es precisamente la antítesis de eso. Cuando hay justicia, no hay venganza. No, pero un poco es como decir, es que los que no quieren perdonar quieren venganza. No, lo que pasa es que lo que está vamos a reconciliar. Para otro debate, para otro debate. José Jaime Uzcategui. Bueno, yo simplemente hago un llamado a la coherencia y a que los ciudadanos, ojalá con su voto el año entrante, premien la coherencia. Estas preocupaciones que hoy tiene el doctor Vargas Lleras no son propias, sino que las ha defendido una bancada en el Congreso de la República y un expresidente que se hizo nombrar senador para seguir defendiendo la democracia y las garantías constitucionales en Colombia. Entonces, excúsenme que yo haga ese llamado, pero yo prefiero ver a una Paloma Valencia o un Iván Duque en la presidencia que a un Vargas Lleras repitiendo un poco la historia del pasado. Bueno, muchas gracias a todos para cerrar esta primera emisión de Debates UGC. Invitarlos a todos a que nos volvamos a ver el próximo martes a las 8 p.m. aquí en Teleamiga Internacional. También nos pueden escuchar en directo en radioamigainternacional.com. El pasado domingo se eligió a Sebastián Kurz como primer ministro de Austria, tan solo 31 años. De ese tema y de muchos más con relación a la participación política de las nuevas generaciones vamos a hablar el próximo martes aquí a las 8 p.m. Feliz noche, invoquemos siempre la protección de Dios y de la Santa Virgen María. Nos vemos en 8 días.